Rebeca toma una gran bocanada de aire y se pone recta, obligándose a sentirse fuerte, lo suficientemente fuerte para decir algo tan pesado que ha hecho que todo su mundo se derrumbe. Te amo. Como la luz del día, de Moebius. Capítulo 8. Una emoción para apoyar mi mejilla. Para la mañana del jueves, Frin se siente inquieta. Considera hacer una excursión fuera de la ciudad durante 1 o 2 días, distrayéndose en un pueblo costero rocoso en la costa norte o haciendo senderismo por las colinas onduladas de Gales. Ella y Beck han hablado todas las noches y se han mandado mensajes casi constantemente cada día, pero la solicitud de espacio sigue pesando en su corazón. Por más que su non la tranquilice, Frin no puede evitar preguntarse si ha hecho algo mal y si lo que hay entre ellas está terminando antes de siquiera empezar. Su non, Frin no está segura de cuándo empezó a pensar en Beck de esa manera, pero la palabra y el sentimiento que hay detrás de ella le parece verdadera de una forma que no puede explicar, y lo ha intentado. Frin llamó a su terapeuta el martes por la mañana, explicando las intensas 48 horas que ahora sabe que son su incipiente romance con Beck. No podía apartar la duda de que, sin importar lo que Beck dijera, su corazón terminaría roto. Sabe que Beck intentará terminar con Nolan, pero ¿y si no lo hace? Le había preguntado su terapeuta suavemente. ¿Cuál sería el peor escenario? No lo sé, aunque sí lo sabía, que nunca encontraría a alguien más con quien me sienta así. ¿Crees que eso es probable? Me lo preguntaste después de que terminara con Nock. Frin había estado enamorada de Nock de una manera intensa y total, como solo un primer amor puede consumir a una persona. El deseo de encontrar un sentimiento como ese nuevamente era parte de la razón por la que había estado soltera, aparte de algunas citas esporádicas durante tanto tiempo. Su terapeuta sonrió suavemente. Lo hice. ¿Y qué me respondiste entonces? Que no importaba, porque el amor no tiene que sentirse igual cada vez. Fue en ese momento cuando Frin se dio cuenta de que había dejado de buscar a su próximo Nock, desde el momento en que conoció a Beck. Oh, recuérdame, ¿qué te dijo Beck? No qué crees que te dijo. ¿Qué fue lo que realmente dijo? Frin se lo contó entonces, sobre cómo Beck le dijo que estaba atrapada con ella, sobre querer verla, pero necesitar resolver cosas primero. Su terapeuta le recordó que era justo tomar las palabras al pie de la letra y no dejar que su ansiedad les diera un significado que no estaba allí, ni bueno ni malo. Es difícil. Cada noche Frin se acuesta repasando las palabras en su mente, tratando de descubrir un significado que le dé alguna pista sobre las intenciones de Beck, y luego diciéndose a sí misma que lo único que puede hacer es esperar y ver. Pero el suave destello de esperanza que las palabras de Beck le dieron ahora se han infiltrado en todos los pensamientos de Frin. No importa cuántas veces intente moderar sus expectativas, esa esperanza siempre está allí, haciendo que sus mejillas se sonrojen con imágenes de un futuro compartido, perros y niños jugando en su jardín mientras preparan la cena para su familia. Frin cocina algo tailandés para los padres de Beck y Beck cocina algo inglés para la madre de Frin. Sus hijos hablan ambos idiomas y... Suspira y toma su cuaderno de bocetos, hojeando el trabajo de la noche anterior.
a lo largo de sus noches casi en vela, ha dejado dibujando de memoria, trazando líneas suaves que lentamente se transforman en un rostro, el rostro de Beck. La composición está ajustada. Beck ocupa casi toda la página. Está acurrucada en una manta, como apareció el domingo pasado, mientras se sentaban en el sofá conociéndose mejor. Cada boceto es ligeramente diferente y ahora hay una docena de imágenes suaves de Beck esperando en páginas antes en blanco, cada una mirándola de maneras ligeramente diferentes, esperando. ¿Para qué? Frink no lo sabe, pero siente que ella también está esperando. Considera convertir uno en una pintura completa, pero decide que le gusta la aspereza de los bocetos. Las líneas guías visibles y las marcas del borrador son imperfecciones que añaden carácter y emoción a cada uno, que le recuerdan que nada es tan perfecto o imperfecto como su mente puede hacer que sea. Entiende lógicamente que necesita salir de este estado de ánimo, suspirando por una mujer que casi no conoce y que, hasta donde puede decir, realmente está interesada en ella, pero necesita tiempo para resolver la vida que Frink ha trastornado. Empieza a buscar excursiones de un día en su teléfono cuando una videollamada entra. Es Angie. Sorprendida, Frink responde, sintiendo inmediatamente la tensión entre sus hombros. ¿Angie? ¿Está bien, Beck? Frink, Dios mío, te ves fatal. Angie mira alrededor de la pantalla como si de alguna manera la cámara del teléfono se moviera y pudiera ver alrededor del apartamento de Frink. Rebeca está bien. Vale. Sorprendentemente la tensión no desaparece. Entonces, ¿por qué estás llamando? Sin ánimo de ofender. Angie se ríe. Sí, claro, no me molesta. Sé que no soy tu futura esposa, pero me gustaría al menos recibir algo de crédito por haberla juntado. Es como si Angie supiera lo que Frink ha estado pensando solo en unos minutos antes. Espera que su rubor no sea obvio a través de la cámara del teléfono. No tiene suerte. Mira, ¿quién lo dice? Escucha, he conocido a Rebeca desde hace un tiempo. La veo casi todos los días. Organizo toda su vida, incluyendo el tiempo con su familia y el tiempo con Nolan. Frink frunce el ceño. ¿El tiempo con Nolan tiene que ser programado? En todas sus conversaciones apenas había hablado de él. Frink no se sentía bien preguntando, y estaba bastante segura de que Beck no se sentía cómoda contándolo. Lo único que sabía era que habían estado juntos desde que eran adolescentes y que la familia de Beck lo adoraba. Ahora desearía haber preguntado. La sombra de él persiste mucho más que el verdadero Nolan. Vale. Rebeca quiere cenar contigo mañana. ¿No puede pedírmelo ella? Frink se siente herida pensando que la han despreciado, asumiendo de inmediato que la cena de mañana será el fin de todo. Rebeca le mandó a su secretaria. Ni siquiera le mandó un mensaje. Está demasiado nerviosa, así que me ofrecí. Angie levanta una ceja. ¿Estás bien? ¿Por qué estaría nerviosa? ¿De verdad necesito decirte? Frink quiere gritar que sí, que Angie realmente necesita decírselo, realmente lo necesita. Escuchar en voz alta finalmente para dejar de pensar en todos los posibles desenlaces y concentrarse en el peor de ellos. Pero sacude la cabeza. Preferiría escucharla a ella, sea lo que sea. Creo que sabes lo que es. Deja de ser un aguafiestas. Quiere cenar contigo en un lugar romántico o en el primer aniversario de cuando se conocieron. Angie hace una pausa. La amas, ¿verdad? Antes de poder pensar mejor en ello, Frink asiente. Cuando se da cuenta de lo que acaba de admitir, sus ojos se abren como platos. Da miedo, ¿verdad? Angie sonríe con malicia. Es espantoso. Frink se toma un momento para tranquilizarse. Acaba de admitir que ama a Beck en voz alta.
¿Eres como nuestra hada madrina? Angie se ríe ruidosamente. Oh Dios, no me hagas sentir vieja. No, soy más como tu yente, lo cual de hecho probablemente aún es más viejo. Fring no tiene idea de lo que es un yente, pero no pregunta. Algo más de lo que Angie dijo vuelve a su mente. ¿Escena romántica? Sí. Solía ser un juzgado. Rebeca siempre ha querido ir allí, pero Nolan nunca la llevó. ¿Por qué no? Fring, se ríe Angie. Ella nunca se lo pidió. Oh. Fring deja que la implicación de eso se quede en su mente junto con todos los otros pensamientos que han estado ardiendo en su cabeza durante los últimos días. Vuelve a desear saber más sobre Nolan, pero es una espada de doble filo. Fring tiene toda la intención de robarle la novia, si es que ella le deja. Tal vez debería seguir siendo un misterio. ¿Qué tan formal? No te preocupes, tengo un plan para eso. Rebeca llega frente al restaurante y respira hondo. Ha hecho una promesa a sí misma sobre esta noche y tiene la intención de cumplirla. La última semana ha sido un torbellino de nuevas emociones y Rebeca siente que recién está comenzando a recuperar el equilibrio. Le manda un mensaje a Rich para decirle que está lista y él responde de inmediato con un emoji de pulgar arriba. Sencillo, sin esfuerzo y totalmente a su manera que decirle que la apoya sin importar lo que pase. Ojalá, piensa, no necesite el apoyo. Sale del auto y le entrega la llave al valet, mirando por la acera frente al edificio en busca de Fring. Cuando la ve, la respiración de Rebeca se detiene. No ha visto a Fring en persona desde el lunes. Aceptar sus sentimientos y tomar la decisión de seguir adelante con ellos. Finalmente puede admitir que cuando mira a Fring, ve a la persona más hermosa del mundo, que ilumina cada momento que Rebeca comparte con ella. No está de más que ahora se vea increíble, con un traje rojo perfectamente cortado y elegante, con un cocher de encaje negro en el cuello, un char de plata descansando en el hueco de su garganta. Rebeca supone que Angie tuvo algo que ver con esto, y se recuerda a sí misma que tiene que darle un aumento mientras sonríe y saluda a Fring, con el corazón latiendo fuerte en su pecho. Fring le sonríe de vuelta, cautelosa, pero sus ojos recorren el cuerpo de Beck. Beck se sonroja. Su propio atuendo es un sexy vestido negro de tirantes que compró justamente para esa reacción. Antes de que puedan abrazarse, antes de que Fring pueda decir algo, Rebeca decide arrancar el yeso. Terminé con Nolan. Fring se congela y parpadea ante ella. ¿Qué? No quiero estar con él, Pi. Quiero estar contigo. Beck, Rebeca está casi lista para esto. Ha pasado por esta conversación varias veces, desde diferentes ángulos, preparándose para exponer su caso sin importar lo que pase. No quiere irse de esta noche sin decirle a Fring lo que siente, pase lo que pase. Pero lo que quiere que pase es que Fring le diga que siente lo mismo. No rompí con él por ti, lo hice por mí. No era feliz con él, solo estaba contenta, es difícil de explicar. Pero estaba dejándome a él ser la razón por la que me frenaba. Y eso no era justo ni para él ni para mí. Sabe que tal vez debería haber llevado a Fring a otro lugar antes de tener esta conversación. Que la acera fuera de un restaurante popular un viernes por la noche, mientras la gente pasa y los bullets miran, tal vez no es el lugar adecuado para una conversación de tal magnitud. Si no quieres estar conmigo de esta manera, si solo quieres ser amigas, está bien, puedo vivir con eso, pero no quiero ser solo amigas. Como es habitual, Rebeca tiene una respuesta lista en la punta de la lengua. Pensar antes que su oponente es una de las razones por la que es tan buena el litigante,
pero Frin no es su oponente y la sorprende al cerrar la distancia entre ellas y posar su frente sobre la de Rebeca, tomando sus manos. «Quiero ser tu novia», lo dice en tailandés, y Rebeca piensa que es lo más hermoso que ha escuchado en su vida. Chan Yak Pen Fan Kun. ¿De verdad? Sí, lo he querido desde que te conocí. Ella se ríe, pero el sonido está a medio camino entre una risa nerviosa y un sollozo de alivio. Vaya, qué rápida eres, Arocha. Te habría invitado antes, pero... Se queda en silencio. Nolan y Tailandia, y el miedo de que lo que sea que esto sea, no sea real. Rebeca sabe cómo habría terminado esa frase y no importa. Un problema ya está resuelto y el otro puede resolverse de muchas formas diferentes. Rebeca resuelve problemas. ¿Es malo que yo sienta lo mismo? No lo sé, tal vez. Mi terapeuta dice que a veces simplemente nos conectamos con las personas y que no deberíamos cuestionar esas conexiones. ¿Le contaste a tu terapeuta sobre mí? No es una pregunta, pero Rebeca levanta las cejas de todos modos. Sí, el martes, después de que me pediste que me alejara de ti hasta esta noche. La culpa la invade como una ola gigante. Dios mío, Frin. Tenía un montón de cosas de trabajo. Había un caso importante, no estaba mintiendo. No te mentiría sobre eso. Lo sé. Está usando su voz de profesora, tratando de sacar más de Rebeca. Y un novio con el que romper, lo cual, como ya mencioné, hice. Frin asiente y sonríe. ¿Puedes besarme ahora o tengo que seguir esperando? Espera un segundo. Hay uno más. ¿En serio? ¿Quieres que espere? Rebeca Patricia Armstrong, te conozco desde hace 1 semana y 3 horas. ¿Y quieres que espere aún más para finalmente besarte? Los ojos de Frin brillan, contradiciendo la impaciencia en su voz. Rebeca toma una gran bocanada de aire y se pone recta, obligándose a sentirse fuerte, lo suficientemente fuerte para decir algo tan pesado que ha hecho que todo su mundo se derrumbe. Te amo. Aunque espera que Frin se sobresalte o se aparte, sorprendida por una declaración como esa en tan poco tiempo, Frin logra sorprenderla una vez más cuando sonríe y responde: Yo también te amo. El único sonido que Rebeca puede escuchar por un momento es el fuerte latido de su corazón en su oído y el sonido del flujo de su sangre corriendo por su cabeza. Su corazón parece expandirse dentro de su pecho. Le han dicho cientos de veces que alguien la ama, pero nunca se sintió así. Casi no puede creerlo. ¿De verdad? ¿Qué piensas, Non? Tomando la mano de Beck, Frin le da un suave beso en la palma. Claro que sí. No sé qué hice para merecerte, para merecer la oportunidad de conocerte, pero te he amado durante toda 1 semana. ¿No 1 semana y 3 horas? No, eso sería raro. Rebeca se ríe, pero ya no quiere esperar más, ni 3 horas ni 3 segundos. Rodea con sus brazos el cuello de Frin y junta sus labios con los de ella. Es un beso suave, la unión de 2 personas que se han estado esperando más tiempo de que incluso podrían imaginar hasta este momento. Frin se adentra en el beso acercando a Rebeca hacia ella mientras sus labios se mueven juntos, besándose hasta quedarse sin aliento. Cuando se separan, Rebeca mira a los ojos de Frin y susurra: Este dejó atrás a todos los demás. Frin aparta un mechón de cabello de la cara de Rebeca y luego la mira a los ojos. ¿Qué? Es de una película. Mientras habla, se acerca más al abrazo de Frin, sujetándose fuerte. Desde la invención del beso, ha habido 5 besos que se consideran los más apasionados,
los más puros. Este dejó atrás a todos. Frin parpadea y besa suavemente la parte superior de la cabeza de Rebeca. Gracias. De nada, Pi. Rebeca sonríe contra la tela de la chaqueta de Frin. Supongo que ya no debería llamarte así. No me molesta. Aún soy mayor que tú. Antes de que pueda responder, su estómago ruge fuertemente. Esto provoca una risa en ambas. ¿Tienes hambre, Bec? Sonrojada, Rebeca siente. Se me olvidó comer el almuerzo. Frin hace un clic con la lengua y sale de los brazos de Rebeca. Ambas sienten una pérdida inmediata, pero cuando Frin toma la mano de la más joven para guiarla hacia el restaurante, el sentimiento se disipa. Vamos a darte de comer, mi Bec. Rebeca no responde. Solo sonríe brillantemente mientras Frin le reclama con sus palabras. La cena es mágica para ambas. Se sientan bajo la tenue luz de las velas, hablando como siempre, pero ahora tomándose de las manos y robándose besos de vez en cuando a través de la mesa. La comida es increíble y el vino es de alguna manera aún mejor. Cuando regresan al frente del restaurante al final de la cena, Frin está sonrojada por el vino y la promesa de lo que está por venir, tanto esta noche como en el futuro cercano. Se da vuelta y mira a Bec. ¿Quieres venir a mi casa? ¿A tu apartamento? Sí. ¿El que estás rentando? ¿Te permiten recibir visitas? Frin frunce el ceño. No es un hostal, no veo por qué no podría. Vale. Bec ríe y le toma la mano. Perdón, es solo que no quiero meterte en problemas. No lo harás. Al menos eso cree. Y aunque lo hiciera ahora mismo, Frin no le importa. Y si lo haces, me quedaré contigo hasta... Bec la detiene con un beso. No quiere dejar que Frin lo diga, no esta noche. Esta noche es perfecta y quiere mantenerla así. Se demora sobre los labios de Frin mientras susurra. Me gusta poder besarte cuando quiera. A mí también, susurra Frin de vuelta. Quiero decir, también me gusta que las dos podamos. Llévame a tu apartamento, Sarocha. Frin la besa de nuevo como respuesta a su orden y porque puede, porque lo desea. Se siente increíble tener a Bec entre sus brazos. El estrés y la ansiedad de la última semana se han desvanecido en una creciente sensación de anticipación que hace que su piel se estremezca. Técnicamente tienes que llevarnos allí. Ah, cierto, ya vuelvo. Ella se aleja saltando y le entrega su boleto al ballet. Bec mira por encima del hombro y le guiña un ojo. Luego le manda un beso, que Frin finge atrapar y meter en el bolsillo de su chaqueta mientras camina hacia la acera. Para después. Mis amigos dirían que esta noche no soy yo misma, invitando a una mujer bonita a mi apartamento en nuestra primera cita. Es nuestra quinta cita. ¿Qué? Frin se ríe y Rebeca le saca la lengua en respuesta. Nuestra caminata por Londres, películas de Disney, asado del domingo, almuerzo con tu mamá. Esta noche es nuestra quinta cita, y francamente me estoy impacientando un poco. Supongo que no puedo discutir esta lógica. El ballet trae el auto en ese momento y Frin hace un gesto hacia él. ¿Vámonos entonces? Vámonos. Bec abre la puerta para Frin, quien le lanza una mirada divertida. Milady. La palabra con la pronunciación en inglés tan exageradamente correcta hace que Frin se sonroje. Lo soy. Tu dama, Bec. Traga saliva nerviosa. A pesar de todo lo de esta noche, se siente monumentalmente decir así. Bec se inclina hacia ella con los ojos brillantes y le da un pequeño mordisco en la nariz mientras la ayuda a abrocharse el cinturón. Lo sé. Ahora dime cómo llegar a tu apartamento, porque realmente quiero mostrarte lo que eso significa para mí.
Los ojos de Frin se abren, sorprendida por el repentino cambio hacia un tono muy coquetamente. Aunque le gusta, cuando Beck se acomoda en el asiento del conductor, la mira con los ojos entrecerrados. Espero que manejes rápido. Claro que sí, cariño.